Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, como sugiere el título, ha generado bastante revuelo. Demet explota, no soporto a esos hombres. Duras declaraciones. Sé que es un título fuerte, sé que puede sonar un poco impactante, pero por eso mismo quiero que lo analicemos juntos, que lo desmenucemos y entendamos qué hay detrás de estas palabras. Vamos a tratar de ser objetivos, de entender el contexto y de, sobre todo, respetar las opiniones de todos. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente y estoy seguro de que encontrarán algo que les interese. Además, sus suscripciones nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, adentrémonos en el tema. Para empezar, es crucial contextualizar de quién estamos hablando. Demet, en este caso, no es una persona específica que todos conozcamos, no es una celebridad en particular. He utilizado el nombre Demet de manera genérica, como podría haber usado cualquier otro, para representar a una persona, a una mujer, que se siente frustrada, enojada o decepcionada por ciertas actitudes o comportamientos de algunos hombres. Es una figura que nos va a servir para ilustrar un sentimiento que, lamentablemente, es bastante común. Es importante dejar claro que no estamos hablando de todos los hombres. Sería absurdo y totalmente injusto generalizar. Estamos hablando de ciertas actitudes, de ciertos comportamientos que a menudo se perciben como problemáticos, machistas, condescendientes o incluso abusivos. Y es comprensible que en un momento dado, alguien pueda llegar a explotar y expresar su hartazgo de manera contundente. Pensemos en algunas de las situaciones que podrían llevar a alguien a hacer una declaración como esta. Podría ser la microagresión constante en el ámbito laboral, esos comentarios aparentemente inofensivos pero que en realidad socavan la autoridad y la competencia de una mujer. Podría ser la persistente interrupción en las conversaciones, la dificultad para ser escuchada y tomada en serio. Podría ser el mansplaining, esa tendencia a explicarle a una mujer algo que ella ya sabe, asumiendo que es menos conocedora del tema simplemente por su género. También podríamos estar hablando de relaciones personales, donde se reproduce un patrón de control, de manipulación emocional, de invalidación de los sentimientos de la mujer. O incluso podría tratarse de situaciones más graves, como el acoso, la violencia verbal o física. Es importante entender que estas situaciones, por pequeñas o grandes que parezcan individualmente, pueden acumularse con el tiempo y generar un profundo sentimiento de frustración, de impotencia, de rabia. Es como una gota que colma el vaso. Y a veces esa gota puede ser una pequeña chispa que enciende una explosión. La frase "no soporto a esos hombres" no necesariamente implica un odio generalizado hacia todo el género masculino. Puede ser una expresión de frustración dirigida a aquellos hombres que perpetúan comportamientos que considera inaceptables. Es una forma de decir basta, de poner un límite, de expresar la necesidad de un cambio. Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos convertir esta frustración en algo constructivo? En primer lugar, es fundamental la educación y la concienciación. Tenemos que seguir hablando de estos temas, visibilizando las desigualdades y los comportamientos problemáticos. Tenemos que educar a nuestros hijos, tanto hombres como mujeres, en la igualdad, el respeto y la empatía. Los hombres también tienen un papel fundamental en esto. No se trata de sentirse atacados o culpables, sino de ser conscientes de sus privilegios y de utilizar esa conciencia para ser aliados en la lucha por la igualdad. Se trata de escuchar a las mujeres, de validar sus experiencias, de desafiar los comportamientos machistas cuando los presencian, de ser parte activa del cambio. Es esencial fomentar el diálogo abierto y honesto. Crear espacios seguros donde las mujeres puedan expresar sus frustraciones y compartir sus experiencias sin temor a ser juzgadas o silenciadas. Y también espacios donde los hombres puedan reflexionar sobre sus propios comportamientos y aprender a relacionarse de manera más equitativa y respetuosa. Tenemos que desafiar los estereotipos de género, las expectativas sociales que nos encasillan en roles predefinidos. Tenemos que promover la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos que luchar contra la discriminación y la violencia de género. Y por supuesto, tenemos que apoyarnos mutuamente.
Las mujeres entre sí, los hombres entre sí, y hombres y mujeres juntos. Crear redes de apoyo, compartir experiencias, ofrecer ayuda y solidaridad. Porque la lucha por la igualdad es una lucha de todos. Es importante recordar que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, que requiere paciencia, perseverancia y compromiso. Habrá avances y retrocesos, momentos de esperanza y momentos de frustración. Pero lo importante es no rendirse, seguir trabajando juntos para construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa para todos. En este sentido, la frase de Met explota, no soporto a esos hombres, puede ser vista como un llamado a la acción, una invitación a la reflexión, una oportunidad para el cambio. No la tomemos como un ataque personal, sino como un espejo que nos refleja nuestras propias actitudes y comportamientos. Utilicemos esa imagen para aprender, para crecer y para construir un futuro mejor. Porque al final todos queremos lo mismo, ser respetados, valorados y amados por lo que somos. Y eso solo es posible en una sociedad donde la igualdad sea una realidad, no solo una aspiración. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto como una frase contundente como de Met explota, no soporto a esos hombres, puede ser un reflejo de la frustración acumulada por experiencias de desigualdad y comportamientos machistas. Hemos analizado que no se trata de un odio generalizado, sino de una expresión de hartazgo hacia ciertas actitudes. Y hemos explorado algunas estrategias para transformar esa frustración en acción, como la educación, la concienciación, el diálogo abierto y el apoyo mutuo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya invitado a la reflexión. Me gustaría mucho saber su opinión sobre este tema. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué creen que podemos hacer para promover la igualdad y el respeto en nuestra sociedad? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su atención. Y como siempre les invito a que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y sigan atentos a nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y noticias sobre el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Ahora, para profundizar aún más en este tema, quiero explorar algunas de las raíces históricas y sociales de estas actitudes que generan tanta frustración. No nacemos con prejuicios y comportamientos machistas, los aprendemos. Y ese aprendizaje se produce a través de una compleja red de influencias que incluyen la familia, la educación, los medios de comunicación, la cultura popular y las estructuras de poder. Desde la infancia, se nos bombardea con mensajes que refuerzan estereotipos de género. A las niñas se les enseña a ser dóciles, complacientes, emocionales y cuidadoras. A los niños a ser fuertes, independientes, racionales y exitosos. Estos estereotipos, aunque parezcan inofensivos, limitan las posibilidades de desarrollo de ambos géneros. A las mujeres se les impide muchas veces acceder a puestos de liderazgo o desarrollar carreras en áreas consideradas masculinas. A los hombres se les niega la posibilidad de expresar sus emociones o de dedicarse al cuidado de otros. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la perpetuación de estos estereotipos. La publicidad, las películas, las series de televisión y los videojuegos a menudo presentan imágenes distorsionadas de la mujer como objeto sexual, como ama de casa dependiente o como villana manipuladora. Los hombres, por su parte, suelen ser representados como héroes invencibles, como proveedores exitosos o como machos alfa dominantes. La cultura popular también contribuye a la normalización de comportamientos machistas. Las letras de muchas canciones, por ejemplo, glorifican la cosificación de la mujer, la violencia de género o el control sobre la pareja. Los chistes y las bromas sexistas, aunque parezcan inofensivos, refuerzan actitudes discriminatorias y crean un ambiente hostil para las mujeres. Además, las estructuras de poder en la sociedad favorecen la perpetuación de la desigualdad de género. En muchos países, las mujeres aún ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, tienen menos acceso a puestos de liderazgo en empresas y gobiernos, y sufren discriminación en el ámbito laboral y académico.
La falta de representación femenina en puestos de decisión contribuye a que las políticas públicas no tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres. Todo esto crea un caldo de cultivo para la frustración y el hartazgo que muchas mujeres sienten. Cuando Demet dice "no soporto a esos hombres", está expresando el cansancio de tener que lidiar constantemente con microagresiones, con discriminación, con acoso, con invalidación de sus experiencias. Está diciendo basta a una sociedad que aún no ha logrado superar el machismo y la desigualdad de género. Pero, ¿cómo podemos cambiar esta situación? Como ya he mencionado, la educación y la concienciación son fundamentales. Tenemos que empezar a educar a nuestros hijos desde la infancia en la igualdad, el respeto y la empatía. Tenemos que enseñarles a cuestionar los estereotipos de género, a reconocer la diversidad de identidades y a valorar las diferencias entre las personas. Es importante fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a cuestionar los mensajes que reciben de los medios de comunicación y de la cultura popular. Tenemos que animarlos a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a desafiar las actitudes discriminatorias que observan a su alrededor. La educación sexual integral es también crucial. Tenemos que enseñar a nuestros hijos sobre consentimiento, sobre respeto a la autonomía sexual de los demás, sobre prevención de la violencia de género y sobre derechos sexuales y reproductivos. Además de la educación, es necesario promover políticas públicas que fomenten la igualdad de género. Esto incluye leyes que garanticen la igualdad salarial, el acceso a la educación y a la salud, la protección contra la violencia de género y la participación política de las mujeres. Es fundamental que los hombres se involucren activamente en la lucha por la igualdad de género. No se trata de ceder espacio a las mujeres, sino de construir juntos una sociedad más justa y equitativa para todos. Los hombres pueden ser aliados importantes en la lucha contra el machismo, desafiando los comportamientos sexistas que presencian, apoyando a las mujeres en sus carreras y asumiendo responsabilidades en el hogar y en el cuidado de los hijos. El diálogo abierto y honesto es esencial para abordar este tema. Tenemos que crear espacios seguros donde las mujeres puedan expresar sus frustraciones y compartir sus experiencias sin temor a ser juzgadas o silenciadas. Y también espacios donde los hombres puedan reflexionar sobre sus propios comportamientos y aprender a relacionarse de manera más equitativa y respetuosa. Es importante escuchar a las mujeres, validar sus experiencias y creer en sus testimonios. Muchas veces, las mujeres son silenciadas o desacreditadas cuando denuncian situaciones de acoso o discriminación. Es fundamental que les brindemos nuestro apoyo y solidaridad. También es importante recordar que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, que requiere paciencia, perseverancia y compromiso. Habrá avances y retrocesos, momentos de esperanza y momentos de frustración. Pero lo importante es no rendirse y seguir trabajando juntos para construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa para todos. La frase Demet explota, "no soporto a esos hombres", puede ser vista como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. Nos invita a cuestionar nuestros prejuicios, a desafiar los estereotipos de género y a comprometernos con la construcción de una sociedad más igualitaria. No la tomemos como un ataque personal, sino como un llamado a la acción. Utilicemos esa imagen para aprender, para crecer y para construir un futuro mejor. En última instancia, la lucha por la igualdad de género es una lucha por la justicia, por la dignidad humana y por el bienestar de toda la sociedad. Todos nos beneficiamos de una sociedad donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, donde se respeten sus derechos y donde se valoren sus contribuciones. Así que sigamos trabajando juntos para construir ese futuro, un futuro donde frases como Demet explota, "no soporto a esos hombres" sean cosa del pasado. Un futuro donde la igualdad sea una realidad, no solo una aspiración. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado útil e inspirador. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.